Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una ocasión se acercó una mamá de familia junto con su hijo y me pide un consejo y me dice: padre, por favor, ¿le puede decir algo a este joven que es muy rebelde? Es un joven que no escucha. Yo le he dicho tantas cosas que tiene que hacer en la casa, en la familia, pero este joven no sé qué tiene. Y el joven se veía que estaba un poquito nervioso, y yo le dije a la señora: a ver, tranquilícese, porque la veía muy exaltada y quería casi, pues no sé, como otra vez pegarle al joven. Digo otra vez porque después me di cuenta que le había dado un escarmiento la mamá a este jovencito y venía con miedo, a mí me veía con miedo. Y después le dije a la mamá: bueno, déjeme hablar con él un momentito. Y la mamá quería entrar junto con él a hablar en mi oficina. Le dije: no, espéreme aquí afuerita, aquí nos ve, y aquí fuera de la oficina, aquí estoy, déjeme platicar con él. Y el jovencito me veía con temor porque dice: pues si mi mamá me regañó, aquí el padre me va a dar otra regañada. Y cuando le pregunté: a ver, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué sucede? Y simplemente me dice: no, padre, yo estimo mucho a mi mamá, la quiero, pero mi mamá es muy rígida. Sé que mi papá está siempre trabajando, no está presente, y pues ella se preocupa, ¿sí?, por mantener el orden en la casa. Dice: tenemos un horario para llegar, y yo estoy de acuerdo con eso. Le dije: entonces, ¿cuál es el problema? Dice: precisamente ayer mi mamá no me cree que cuando yo venía de camino ya a casa, alguien estaba en necesidad, estaba mal, se puso enfermo, se puso mal, y
mis amigos se fueron y yo fui a ver qué estaba sucediendo, y una señora pues que tenía a su hijo allí enfermo y dice no sé qué hacer, y dice pues yo me quedé para llamar al 911 porque la señora no hablaba inglés y yo serví de traductor, etcétera. Dice se me hizo tarde, yo ya no me fijé en el tiempo, estuve ayudando, ya después se fueron. Ya cuando me di cuenta, pues sí, llegué a la casa, le traté de explicar a mi mamá y mi mamá lo único que me dijo, usted sabe que esta es la hora que tiene que llegar, no me interesa nada más. Usted no tiene ningún asunto. Y el joven decía, yo trataba de explicarle, padre, mire, yo trataba de decirle, pero ya me ha pasado esto 2, 3 veces y ya opté por callar, pero ella cree que yo estoy haciendo algo mal. Entonces lo escuché y al joven lo escuché honesto y sincero. Le dije, ¿realmente estás diciendo la verdad? Y me dice, sí, padre, ¿yo por qué voy a mentir? Y después, claro, hablé con la mamá y le dije, ¿le ha preguntado usted la razón por cuál ha llegado tarde o por qué llegó, las veces que no ha cumplido? Dice, no, padre, él sabe la regla, las leyes, y aquí se respetan porque hay jovencitos, hermanos más pequeños y van a seguir el mal ejemplo. Le dije, pero usted ha escuchado a su hijo lo que sucedió. Padre, es que uno ya no sabe, estos jóvenes mienten. Y continuaba, le dije, ¿lo has escuchado? Y bueno, ahí tuvimos una conversación bonita en familia. ¿Por qué les comento esto? Porque muchas veces nos puede suceder a todos nosotros la actitud que tienen los fariseos hoy en este evangelio del día de hoy de San Mateo, en el pasaje de la escritura del día de hoy, en el capítulo 12, versículo 1 al 8, que acabamos de leer. Precisamente, ¿qué es lo que sucede? Aquí vemos un hecho, que Jesús va caminando sobre los sembradíos con sus discípulos. Pues yo creo ya ir caminando, iban de pueblo en pueblo, dicen que no habían comido, tenían hambre, agarraron espigas, granos de las espigas, pues empezaron a comer, y pues allí alguien los mira, que son los fariseos. Los fariseos son judíos que siguen estrictamente la ley, porque ustedes saben que en el pueblo de Israel Dios les dio unos reglamentos, unas normas. Después el pueblo fue poniendo pues estas reglas dentro de las comunidades, dentro de sus hijos, y los rabinos o los encargados del templo pues eran también alguien que se encargaba que se aplicaran las leyes, que no se les olvidara pues lo que era importante, de bendecir a Dios en todo momento. Y no es que estuviera mal la ley, porque en otro pasaje de la escritura Jesús dice, yo no vengo a abolir la ley, yo no vengo a destruirla, yo vengo a darle más fuerza, más fuerza. ¿En qué sentido? Y aquí es bien importante entender, porque esto ocurre en nuestras familias, ocurre en la iglesia, ¿sí? A los sacerdotes nos ha pasado, nos pasa, que a veces nos ponemos estrictos en reglamentos, en normas, sin ver primero qué es lo que está pasando, sucediendo. Y aquí nos volvemos como fariseos, cumplir la ley. Y no es que la ley sea malo, poner reglas en casa. Yo estoy de acuerdo con los papás, poner reglamentos. Pero lo que aquí Jesús nos viene a decir es precisamente a recordarle a los fariseos, porque son tan estrictos, son tan meticulosos, que no quieren que cometan ningún error nadie, se creen tan perfectos, que Jesús les tiene que recordar, a ver, ustedes que siguen la ley, ustedes que profesan la ley, que predican la ley, está correcto, pero recuérdense, no sean tan duros con mis discípulos, que lo único que agarraron fueron unos granos del camino. No te exageres, pues. No exageren si no están haciendo daño a las otras personas. ¿Qué les dice? Recuérdense lo que pasó con el rey David, que era
rey David, que una vez sintió hambre, él y sus compañeros, ¿y qué hicieron? Se comieron el pan sagrado que solamente los sacerdotes podían comer. Y nadie dijo nada, nadie le dice nada, nadie comenta ni dice, ni hicieron mal. Y aquí les vuelve a decir, mira, los sacerdotes el sábado se tenía que guardar, pues en la ley no puedes hacer absolutamente nada. Te tenían que estaban hasta contados los pasos, se habían vuelto escrupulosos, pues, que había nada más ciertos pasos que tenían que dar, no tenían que hacer absolutamente nada. Y la idea del sábado era, al principio el espíritu era que no se te olvide bendecir a Dios, darle gracias a Dios, que no le des importancia a otras cosas. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ya se fueron al extremo que se olvidan de bendecir a Dios, se quedan más bien en el reglamento, en la cosa externa, sin profundizar. ¿Sí? A ver si Dios está caminando con ellos o si realmente estás haciendo la regla por amor a Dios. Y aquí más bien se volvieron esclavos de su misma ley. Y esto es lo que Jesús se molesta. Dice, mira, los sacerdotes tienen que hacer servicio, es un trabajo. Hay ciertas reglas, entonces están pecando también. Pues no, si ellos están haciendo un bien, si estás haciendo algo hermoso, pues no es pecado. Es lo que Jesús nos quiere dar a entender. Y les pone el cuestionamiento. Entonces los sacerdotes están violando la ley, entonces ellos están haciendo mal. Dice, bueno, te voy a decir algo, les voy a recordar algo aquí a ustedes. Dice, si ustedes comprendieran el sentido de las palabras. Y aquí es precisamente la invitación que se nos hace a todos nosotros, a mí como sacerdote, a ustedes en casa como padres de familia, ¿sí? A los legisladores, a todos, es aplicar la ley. Dice, si ustedes entendieran el sentido, ¿por qué las leyes se hacen? Las leyes se hacen para ayudarnos, para llevar un espíritu hermoso de armonía, de paz, para recordarnos lo que es importante en nuestra vida, ¿sí? Pero dice, lo que quiero que te recuerdes, que quiero misericordia, no sacrificios. Sí, porque me puedes traer todos los sacrificios que quieras, me puedes hacer todo, pero puedes ser tú una persona dura, una persona que juzgas, una persona que no tiene misericordia con el prójimo. Y aquí nos lo pone bien claro Jesús. Lo que Dios quiere es misericordia, amor, perdón. No quiere precisamente que le ponga sacrificios o apariencias. Nada más, ya cumplí. Aquí yo estoy cumpliendo y ya. Aquí tenemos que ser cumplidores de la ley. Que es bueno, la ley se nos pone para seguir, ¿sí? Para mantener un orden, pero tenemos que ver el espíritu, que es ahí donde Jesús dice, yo vengo otra vez a darle más fuerza a esa ley, a que entiendas el espíritu, la razón. Ese jovencito, pues claro, si la mamá lo escucha, debería sentirse orgullosa y decir, qué bueno que te deteniste en el camino para ayudarle a tu prójimo. Qué bueno que le tendiste la mano, que no estabas de vago, no estabas allá tomando alcohol o fumando marihuana o no sé, o divirtiéndote. Qué bueno que mi hijo tiene esos sentimientos hermosos de ayudar a los demás. Pero la mamá se había puesto tan estricta que no le importaba. Ella puso un tiempo y ese tiempo se respeta. Yo creo que aquí es la diferencia que Jesús nos viene a decir. Tienes que entender el espíritu. Tienes que entender por qué realizamos las cosas. Y esto puede suceder y sucede en la iglesia. Hay tantas personas tan rígidas en la cuestión de la liturgia. Por ejemplo, la liturgia es la celebración que a mí me ha sucedido. Precisamente cuando yo predico, voy a una iglesia, me voy y hablo en la homilía, en el pasillo con la gente, y alguien se me acerca y me dice, padre, el sacerdote debe de predicar. Esto se llama el ambón.
aquí predico porque estamos hoy virtualmente, pero se me enojaron y me dice: usted no debe de hacer esto, está rompiendo la ley litúrgica. Litúrgicamente se dice que debe de predicar uno, pero eso no significa que no puedes acercarte al pueblo, no puedes estar allí. Eso se puso esa regla como una norma para guiarnos, no para que nos controle la regla. Y es aquí Jesús que nos dice: nosotros no debemos ser esclavos de las reglas. Y esto es lo que pasa también con las reglas que tienen los países, que a veces no somos flexibles. Por ejemplo, de migración, familias que tienen aquí, por ejemplo en Estados Unidos, 20 años y dicen: no, usted entró ilegalmente y lo vamos a castigar. Pues bueno, el único pecado fue venir a trabajar, a buscar mejor vida para mis hijos. No vine a hacer delincuencia. No, pero usted rompió la regla. Y allí pues es cuando es la diferencia, que Jesús nos viene a decir: lo que quiero es misericordia, lo que quiero es amor. Si alguien vino para hacer delincuencia, pues claro, aprécenlo, denle su castigo. Pero si una persona viene para vivir, sobrevivir, no se debe de aplicar de la misma forma la regla, porque si no nos volvemos fariseos, que se ha vuelto este concepto de fariseo, es el que es doble, quiere la apariencia nada más. Pero Jesús quiere ir más allá. Jesús nos viene a enseñar hoy, pues, vivir la fe profundamente, que le encontremos el Espíritu de Dios en todo lo que hacemos, y esto va a cambiar nuestra vida. Que tú no estás casado no más, que dices: tú tienes la obligación de amarnos, de respetarnos, de querernos, no por reglas, no porque allí lo prometí, es hacerlo con amor. Es lo que Jesús quiere que descubramos. Dice: bueno, te quiero recordar que aquí hay alguien más que las reglas, aquí hay alguien más que todo el sábado mismo. ¿Y quién es? El Hijo del Hombre, que es Jesús. Dios mismo es más grande que todo. Yo te doy unos preceptos, pero yo soy más grande que eso, y vengo a traer misericordia. Jesús a veces rompe la regla en ciertas maneras para enseñarnos el espíritu de la regla, no para que rompamos reglas por romperlas, ¿sí? Descubrir el sentido de lo que hacemos, de nuestra religión, de nuestra familia, es buscar siempre el bien de la persona, del individuo. Jesús no viene a condenar a las personas. Jesús viene a salvar al ser humano, a salvarnos. Jesús no viene a poner divisiones entre la gente, viene a enseñarnos el camino de la vida. Hoy tenemos varias personitas que se van a consagrar a Dios a través de nuestra Madre María. Y María, pues, es esa persona que sabe entender la regla, las normas, sabe escuchar la voz de Dios, sabe guardar esas cosas en su corazón. Es aquella que va y hace las cosas con humildad, con sencillez, siempre tratando de ir a lo que Dios me pide. ¿Qué es lo que Dios? Ir a hacer la voluntad del Padre en mi caminar diario. Hoy tenemos a la Santísima Virgen como un ejemplo de vida para todos nosotros. Es aquella que supo llevar a Jesús en su vientre, pero también supo llevar la palabra que se hace carne. Lo que Él le enseñaba a Jesús, lo puso en práctica en su vida. Es María que tiene compasión con la gente necesitada. Y ustedes saben, el primer milagro que Jesús hace es porque María se lo pide. ¿Por qué? Porque es misericordiosa. Ella quizás rompe la regla que Jesús le dice: todavía no es mi tiempo. Y María le dice: hagan lo que les dice. Fíjense cómo rompe una regla, una norma que Jesús dice: no es mi tiempo. Pero si es para hacer el bien de los demás, por eso Jesús hace el milagro. Por eso Jesús es compasivo, Jesús es misericordioso. Y yo creo que también
pues es María que lo entiende, lo ha descubierto y lo pone en práctica. Es María que en cada aparición que viene hoy, Nuestra Señora del Carmen, en esta vocación, pues viene también a traerles un mensaje a estos monjes carmelitas que les dice: mira, aquí está el escapulario. Y este escapulario pues es recordarte el consagrarte a Dios, al Espíritu de Dios, no a las reglas, no a las normas. Más allá de las normas es al Espíritu de Dios que te guíe, que te haga simple, sencillo. Ustedes que se van a consagrar hoy a Dios, sí, hay unas normas que se nos invitan a hacer, como vamos a profesar más adelante en esta consagración, de decir: yo me comprometo a hacer una hora de adoración, recibir los sacramentos de la reconciliación. ¿Pero por qué? No como una ley, no como una norma, sino algo que te ayude a estar en gracia de Dios en todo momento, que profundices en la doctrina de la iglesia, lo que ellos nos enseñan, para crecer, no para sentirte mejor que los demás, sino para ser misericordioso, como hoy el Señor quiere ser misericordioso contigo. Por eso es que dice: yo te quiero librar de todo mal, del mal, también de este mal, de esa levadura de no hacer las cosas por hacerlas, sino hacerlas con el Espíritu de Jesús, que es el espíritu de amor, el espíritu de misericordia. El Papa Francisco, nuestro Papa actual, decía en una ocasión, dice: a mí me gustaría que todas las parroquias se volvieran como unas islas de misericordia, que fueran islas en misericordia en medio de un mar de indiferencia. Fíjense qué bonito. Quiero que las parroquias sean signos del amor de Dios, de la misericordia de Dios. En otra ocasión él decía: no quiero que sean mis sacerdotes agentes aduanales, a ver quién se equivocó, quién no se equivocó. Más bien son aquellos que ayuden a encontrar a la persona el camino de la vida y del amor. Que sean agentes de misericordia y de amor. Pues hoy, en esta festividad de Nuestra Señora del Carmen, pues ojalá que nosotros tengamos ese espíritu sencillo, humilde, como nuestra Madre María nos enseña, como estos monjes decidieron ir allí a esas cavernas, al Monte Carmelo, a encontrarse con Dios. En ese momento, en esas mismas cavernas que Elías, el profeta Elías, y después Eliseo se refugiaron en momentos que hubo una crisis de lluvia, que todo estaba seco, porque el único que da agua viva pues es Dios. Es precisamente ese encuentro con nuestro Señor que nos alimenta en nuestro caminar diario. Que tengamos un espíritu siempre abierto al Espíritu de Dios, para saber vivir nuestra vida con amor, con misericordia, y que tenga sentido todo lo que hacemos. Así sea. Amén.